得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Yo aquí tratando de despertar a los remolones y para los que nos escuchan a la tarde, invitándolos a zambullirse en nuestro programa, sí, aquí en Clave China, este programa que ya lleva mucho tiempo al aire por Radio Cooperativa 770. En Argentina hemos tenido una semanita muy pero muy brava. Aún hoy se sienten los coletazos tras la renuncia del ministro de Economía. En tanto, inflación y bolsillos flacos son los datos que continúan sin un principio de solución, por lo menos a la vista. No seguiré hablando de este tema, todos hemos estado leyendo o mirando la tele a lo largo de la semana para saber cuáles serían las consecuencias de esta novedad. Quiero abordar otro tema, lo mencionamos en el programa pasado, me refiero a la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Madrid y que dio lugar a un documento final muy preocupante para la paz del mundo. Diría que hasta amenazante. Sobre las expresiones finales que tuvo la reunión de la OTAN, hizo declaraciones a través de su canciller, la República Popular China. Entre otros conceptos, sostuvo que difama la política exterior de China al hacer declaraciones que consideró irresponsables sobre el desarrollo militar normal y la política de defensa nacional de China, y que alienta la confrontación y los conflictos, además de estar lleno de mentalidad de guerra fría y sesgo ideológico. La semana que viene justamente tendremos a un analista europeo, Javier Couso, para que comparta esta evaluación, la evaluación de la cumbre, que se propone, entre otras cuestiones, armar a toda Europa. Y hoy, antes de abordar un tema que persiste en el siglo XXI, con una edición especial del Grupo de Medios de China, vamos a abordar el tema el racismo. Damos inicio entonces a nuestro programa, como siempre, con música. Clave China.
侬不把我一颗痴心，像海洋里头找不到那踪影。侬不把我一颗痴心，像海洋里头找不到那踪影。Con las informaciones más destacadas de la semana china en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gong del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gong. Bienvenidos a China en clave de noticias. China está dispuesta a trabajar con países de todo el mundo para poner el desarrollo al frente y al centro de la agenda internacional. Así lo aseguró este lunes el presidente chino Xi Jinping en una carta de felicitación a un foro sobre desarrollo global, al que asistieron representantes de laboratorios de ideas y de medios de comunicación en Beijing. En la misiva, Xi advirtió del impacto de los grandes cambios y una pandemia incontenible al mundo, la fragilidad de la recuperación económica mundial y la brecha cada vez mayor entre el norte y el sur. La construcción del primer sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de China comenzó este miércoles en la ciudad de Wenchang de la provincia insular de Hainan, en el sur del país. Como un proyecto importante de la construcción del puerto de libre comercio de Hainan, la base de lanzamiento tiene el compromiso de convertirse en una infraestructura de talla mundial orientada al mercado y también de optimizar la capacidad de lanzamiento de cohetes comerciales de China. Beijing ha acogido la 7ª cumbre Global Think Tank. Con los cambios en la política internacional, las relaciones comerciales a nivel global y la gestión de la salud pública, los think tanks juegan un papel importante a la hora de impulsar el desarrollo global. La recuperación económica en la era post-pandemia está siendo lenta a nivel mundial. Por este motivo, temas como el desarrollo global, la cooperación regional y la salud pública han sido uno de los focos de interés de la cumbre Global Think Tank. El 7 de julio, China conmemora el 85 aniversario del asalto del ejército japonés en el puente de Lugao en Beijing, el 7 de julio de 1937. El asalto supuso el comienzo de la invasión a gran escala de China por parte de Japón y la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa hasta 1945. La capital china, Beijing, y varios lugares históricos han celebrado ceremonias conmemorativas en la mañana de la efeméride, incluido el Museo Histórico de Shenyang 18 de septiembre y el Museo de la Masacre de Nanjing. Amigos oyentes, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más notas. Se han encontrado los cuerpos de 12 presuntas víctimas a las 15:30 horas de este lunes, luego de que una grúa flotante se hundiera en aguas frente a la costa de la provincia de Guangdong, el sur de China, informó el Centro Provincial de Búsqueda y Rescate Marítimo. Los cuerpos fueron recuperados en un área a unas 50 millas náuticas al suroeste de Sirio, donde ocurrió el percance. Los departamentos pertinentes están intensificando el trabajo de identificación de los cuerpos, explicó el centro. Las fuertes lluvias continúan causando estragos en varias partes de China, provocando inundaciones e interrupciones de tráfico. El tifón Chava, ya bastante debilitada, se han dirigido hacia el norte a través de la parte continental de China, después de haber tocado tierra durante el fin de semana. Las cifras apuntan a que los estudiantes chinos se enfrentan a la temporada laboral más difícil para recién graduados. Este año hay más de 10 millones de nuevos graduados en China, 950.000 más en comparación con el año pasado. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la pasada semana. Soy Enrique Gong. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Shanghai to LA
家的角色 Who makes you better Honey Honey 不说之前的秘密 Catch it yeah 没人的微笑暧昧的聚焦幽默的眼神主导着情调有带点神秘棕色的发梢我屏住了呼吸不让你知道不准你按下快门做记号让你乱了节拍的心跳Honey sweet sweet 最独特的魅力 Say she wanna drive me like a Maserati Honey Honey 与生俱来吸引 Honey Honey 唱几分甜的 feeling 谁还在 LA 独领着风格放眼望最佳的角色 Who makes you better Honey Honey 不说之前的秘密 Catch it yeah等你关注话题投入慢慢倾诉不想跟随非你不追完美配对迷乱的人群里向你靠近兴奋像蜜蜂群发现花蜜无力的抗拒你为我着迷你为我着迷 I'm trying to taste that Honey Honey 与生俱来吸引 Honey Honey 尝几分甜的 feeling Honey Honey 与生俱来吸引 Honey Honey 尝几分甜的 feeling 谁还在 LA 独领着风格放眼望最佳的角色 Who makes you better Honey Honey 不说之前的秘密 Catch it yeah Honey Honey 不觉变慢 Honey 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 你是我的 Honey El racismo no es un error, es un fenómeno sociocultural y político. El dato biológico es producto del fenómeno social y no a la inversa. Son relaciones de poder las que determinan la historia de las divisiones raciales. Hay que considerarla así una operación ideológica que legitima desigualdades y opresiones. Este material, al que hice referencia en la apertura, trata justamente sobre cómo se han incrementado durante la pandemia las conductas racistas contra los asiáticos, los latinos y los afrodescendientes. En la primera parte escucharemos a la profesora de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Mariana Piccinelli, contestando sobre las distintas aristas de este tema que ha alcanzado, en el caso de los Estados Unidos, muchas víctimas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, la discriminación racial contra los asiáticos en los Estados Unidos ha aumentado. Incluso han llegado a registrarse ataques xenofóbicos contra los grupos asiáticos estadounidenses. El aumento de los ataques, la intimidación y otros choques sociales ha generado una grave presión psicológica e inseguridad en estos grupos de minoría asiática. Frente a esta grave situación de vulnerabilidad de los derechos humanos, nos preguntamos, ¿es la creciente discriminación y violencia contra los asiáticos el resultado de la supremacía blanca o está motivada por los discursos aislados y elevados de tono de determinados personajes políticos estadounidenses? Pero además de los grupos asiáticos, ¿cómo es la situación de los otros grupos minoritarios como los afroamericanos y los latinoamericanos? Sobre estos crecientes actos de discriminación en Estados Unidos, nuestro corresponsal en Argentina, Andrés Flores,
entrevistó a la señora Mariana Piscinelli, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Veamos la entrevista. Bueno, muchas gracias Mariana por acompañarnos hoy. Por supuesto vamos a estar hablando de Estados Unidos, que es el tema en el que te especializás. Así que bueno, es un gusto. Desde la pandemia de COVID-19 hubo muchos ataques racistas contra los asiáticos, muchos los hemos visto y han sido realmente impactantes. ¿Cómo ha sido la vida de este grupo de personas en los Estados Unidos en los últimos 2 años? Mira, yo creo que así como el resto de los grupos latinos o afroestadounidenses, la violencia se ha incrementado básicamente, primero porque en las situaciones de crisis en general, estos discursos de odio son cada vez más frecuentes o más importantes. Y segundo, también tiene que ver, me parece, en su momento con la elección de Trump, con un discurso, bastante de impacto contra los chinos en especial. Y creo que esto ha colaborado, junto con la situación del COVID, en ciertos discursos raciales que se ven constantemente en diversas situaciones. Y no solo en la calle, pero sobre todo, por ejemplo, en los sistemas de salud o en las universidades se ha incrementado bastante. Y esto sí creo que con la pandemia se ha combinado para escalar cada vez más, ¿no es cierto? Y me parece que esto no... Habría que ver ahora cómo se desarrolla durante el gobierno de Biden, pero esta escala parece ir en aumento cada vez más. El mundo exterior siempre ha mirado con mucha preocupación la discriminación a los afroamericanos en los Estados Unidos y podría decirse que ahora se ha sumado la discriminación a los asiáticos. ¿Coincide con esta observación? Con respecto a los asiáticos, no, me parece que desde el proceso inmigratorio que se dio a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, me parece que la discriminación hacia los distintos grupos que no son blancos, que no es lo que llamamos el WASP, White Anglo-Saxon Protestant, me parece que siempre estuvieron y que según el momento se ha intensificado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el odio, la persecución hacia los japoneses fue muy fuerte, estuvieron los campos de concentración de japoneses en Estados Unidos. Entonces me parece que esto siempre estuvo, que también hay que tener en cuenta que asiáticos engloba un montón de comunidades, un montón de grupos. Entonces, así como en la Segunda Guerra Mundial estuvo enfocado hacia los japoneses, en este momento está quizás enfocado hacia los chinos o potenciado por esta situación, por ejemplo, en la pandemia. Según el momento y el contexto se va potenciando el odio hacia uno u otros grupos, pero como se engloba todo hacia asiáticos, ¿sí? Quizás la discriminación la sufran todos los grupos englobados desde el sentido común bajo el término asiáticos. Ha aumentado la discriminación y la violencia a los asiáticos en los Estados Unidos en los últimos 2 años. ¿Cree que es por motivo de la pandemia? ¿Cree que hay otros motivos de fondo? No, a mí me parece que la pandemia llegó justo en un momento de incremento de una lucha por la hegemonía internacional, ¿no es cierto? Ya la llegada de Trump a la presidencia, él se enfocó contra los capitales chinos, era toda su idea de volver a la producción nacional, de tratar de no depender tanto de los capitales extranjeros. Y me parece que China era, y sigue siendo, ¿no?, un país a enfrentar. Y me parece que la pandemia vino a sumar a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, como una situación de odio se sumó a la otra y se potenció aún más. En los Estados Unidos, además de los asiáticos y los africanos, los latinos son una minoría importante. ¿Cree que reciben un trato injusto? ¿Cuál es la situación de esta población? Desde el primer momento, yo diría desde el siglo XIX, la expansión de Estados Unidos
durante el siglo XIX se dio sobre una buena porción de lo que era el antiguo Imperio Español y luego el territorio mexicano. Y esta incorporación de todos esos territorios y de las poblaciones que estaban en estos territorios fue hecho en términos absolutamente raciales y discriminadores hacia los latinos, ¿sí? Primero fue hacia los mexicanos, pero a medida que se fueron, digamos, trasladando diversas poblaciones, sobre todo por la frontera sur, hacia el resto de los latinoamericanos. Sí, la discriminación fue desde el principio. Siempre fueron tomados como vagos, como borrachos, y fue una forma también de establecer una dominación sobre esos territorios. Hubo un proceso de quitarle las tierras, ¿no?, que poseían y de constituirlos más o menos como, básicamente como mano de obra, pero en una situación de discriminación importante. En Texas, por ejemplo, el acceso a la educación hasta bien entrado el siglo XX para los latinos fue muy complicado. Digamos, había todo un sistema que los expulsaba. Respecto a los tratos injustos que mencionabas de los latinoamericanos en Estados Unidos, ¿son tratos injustos que están basados en la ley o son, digamos, una diferencia legal o son construidos socialmente? De todo tipo, ¿sí? A ver, por ejemplo, tomemos el acceso al voto, el derecho al voto. De que las leyes electorales en Estados Unidos varían según estados. Entonces hay estados como California que son más amplios y permiten la votación de amplios grupos que quizás hasta en algunos casos ni siquiera tienen que tener la nacionalidad, ¿no?, para poder votar. En cambio, por ejemplo, en Texas o en algunos estados te piden una doble identificación, ¿no?, con foto. Y eso ya dejan afuera, ¿no?, hasta legalmente, a un montón de personas que no pueden acceder, no existe el DNI en los Estados Unidos, que no pueden acceder a ese doble tipo de identificación. Son trabas que van teniendo culturales, pero también legales, ¿sí? O a veces pequeñas disposiciones que no son a nivel nacional, pero sí a nivel estadual o a veces regional, ¿no? Entonces, al igual que lo fueron sufriendo los afroestadounidenses y lo sufren todavía durante mucho tiempo. Pero también me parece que en el caso de los latinos, regionalmente, habría que tomar por región, sufren la discriminación con más fuerza o no. Hay un estudio muy interesante que tiene que ver con las probabilidades de quedar huérfano durante la pandemia en los Estados Unidos, dependiendo del grupo al que uno pertenezca. Por ejemplo, los niños nativos americanos tienen 1.8 probabilidades. Ahora los niños afroamericanos tienen 2.4 y los niños latinos tienen 4.5 veces más probabilidades de quedar huérfanos durante la pandemia. ¿Qué opinas sobre este fenómeno? Sí, me parece que es un fenómeno terrible y a la vez es interesante ver por qué esto sucede. Me parece que esta pregunta fue tratando de responder a lo largo de la pandemia. Muchos pensaban si tenía que ver con alguna cuestión genética y creo que esto evidencia las terribles condiciones laborales y de vivienda que tienen ciertos grupos que no son los blancos en Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York un estudio mostraba por qué la mayor cantidad de muertes era de afroestadounidenses. Y bueno, primero que eran los que tenían que, sobre todo las mujeres, eran las que tenían que trabajar en la pandemia. No se podían quedar adentro en sus casas, ¿no?, haciendo trabajos remotos. Segundo, sufrían muchas más enfermedades porque, por ejemplo, estaban asociadas con el asma, ¿no?, asociadas con enfermedades crónicas o sobre todo en los lugares donde vivían. Si tomamos los nativos, tiene que ver con sus condiciones de vida en extrema pobreza o por ahí malnutridos. Entonces, me parece que no es solamente pensar ciertos grupos, sino pensar su situación. No en el momento de la pandemia, sino su condición de vida, de trabajo, y ahí se muestran las diferencias, ¿no? Como los peores trabajos
o quizás los trabajos asociados a la salud están en manos de los latinos. Estoy pensando en enfermeros, por ejemplo, o cuidadores. Entonces están mucho más expuestos a el COVID que otros grupos que por ahí se pudieron cuidar más. Por último, ¿por qué piensa que la discriminación en los Estados Unidos se ha convertido en un problema de una aparente difícil solución, al menos en un país donde se engloba tanto el concepto de los derechos humanos, por ejemplo? Creo que constitutivamente, si bien ellos se consideran, digamos, la democracia, ¿no? Y un país, no sé si donde priman los derechos humanos, ¿no? Me parece que es un país donde priman mucho los privilegios, más que derechos básicos humanos que nosotros por ahí en la Argentina los tenemos. Y para ellos la salud y la educación, por ejemplo, son privilegios, no son más que derechos. Me parece que desde los orígenes se planteó como una nación que, si bien discursivamente funcionó como un crisol de razas, fue una nación que se generó en términos discriminadores, ¿no? Teniendo al WASP, al blanco como central, y en su expansión, este blanco, ¿no? Esta persona blanca, anglosajona, destinada, elegida por Dios para expandirse y llevar las bondades de un sistema, esto conllevaba la idea de un otro al que había que dominar o educar o llevarle los beneficios de la nación estadounidense, y me parece que esta idea que nosotros llamamos destino manifiesto sigue estando en funcionamiento hoy en día. Me parece que conlleva en su seno un gen discriminador de alguna manera, porque si yo me considero mejor, al otro lo tengo que considerar peor o no tan bueno como yo. Y antes de continuar con este tema, el operador nos pide una pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para quienes recién se enganchan, estamos tratando un tema que nos preocupa cada vez más y conlleva niveles de violencias muy altos. Se trata del racismo, sí. Después de escuchar a la profesora Mariana Piscinelli, la palabra la tiene el especialista en ciberseguridad, Israel Reyes, quien dialoga con el corresponsal del grupo de medios de China. Nos habla desde México. Lo escuchamos. La realidad de los últimos años ha demostrado que el racismo no solo provoca un gran sufrimiento a las minorías en los Estados Unidos, sino que también agrava aún más la grieta en la sociedad estadounidense y profundiza aún más el antagonismo. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Juan Carlos Aquiere Romero, entrevistó al señor Israel Reyes, experto en seguridad y ciberinteligencia de México. Doctor, gracias por estar con nosotros para CGTN en español acá desde la Ciudad de México. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor y un privilegio para mí estar con toda tu audiencia en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Doctor, en este momento pues hay cierta preocupación, sobre todo cuando vemos lo que ocurre dentro de los Estados Unidos alrededor de la pandemia de la COVID-19, porque para muchos se ha despertado un sentimiento de ira, de rabia, de odio y hasta de culpa hacia los asiáticos. ¿Usted cree que en este momento en los Estados Unidos, digamos en los últimos 2 años, se ha despertado un odio hacia los asiáticos, insisto, hacia los ciudadanos chinos, y que tal vez estén afrontando una vida donde se estaría hablando de lo que se denomina una supervivencia tal vez? Lamentablemente y efectivamente se ha desatado una fobia en contra de algunos grupos étnicos, raciales, y el caso de China es un caso concreto. Recordemos que tenemos un problema de desinformación, de teorías de conspiración, y el COVID aceleró esta parte de xenofobia. También hemos visto, tristemente, que el discurso político, el discurso de campañas políticas, ha tomado un eje central en ese aspecto, en el aspecto racial, étnico. No solamente con los asiáticos, pero tú recordarás en la campaña del 2016 en Estados Unidos hubo páginas falsas y desinformación
bueno, que minimizaba y que ridiculizaba a algunos grupos étnicos. Y es un problema serio de gobernabilidad. Normalmente se escucha siempre cuando vemos en noticias de los Estados Unidos, digamos de orden público, como se le conoce en América Latina, que todo va alrededor de la violencia contra los afroamericanos. ¿Cree que hay también violencia contra los afroamericanos? Y si a esto se le han sumado entonces los chinos, ¿reciente o de vieja data, partiendo de lo que me ha mencionado? Mira, históricamente hablando es de vieja data, no más que siempre hemos visto más el grupo de los afroamericanos, pero los grupos asiáticos han sido víctimas del racismo desde 1900. Recordemos que hubo una fuerte migración en Estados Unidos y en Latinoamérica cuando estaba el asunto de las minas, de los trabajadores, inclusive aquí en México. Nuestra tercera étnica aquí en México no son los afroamericanos, pero son los asiáticos. Tenemos una gran población de asiáticos. Y este fenómeno racial, étnico, es histórico, no es reciente. Claro que hemos visto, sin duda alguna, que en estos últimos años se ha incrementado ese aspecto. ¿Cuál es el trasfondo de lo que se viene haciendo contra los asiáticos, contra los afroamericanos, contra los hispanos? Y en el caso de los ciudadanos chinos, ¿es un tema de COVID-19 tal vez o hay algo más? Bueno, mira, es el COVID-19 y las campañas de desinformación y las campañas de xenofobia. Hemos visto también que las teorías de conspiración que circulan en el Internet bajo la democracia, que realmente afectan no solamente a los gobiernos, pero a grupos étnicos. Y creo que el problema está ahí. Yo he insistido en que el mensaje político sea un mensaje de unión, no un mensaje de polarización. Creo que todos emigrantes aportan a cualquier país al que fuesen. En México tenemos emigrantes de China, de Venezuela, de Latinoamérica, y todos aportan a la sociedad. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Pero creo que en los últimos años ese discurso de xenofobia, ese discurso anti-emigrante y étnico, sin duda alguna ha polarizado a la sociedad. Tenemos un sentimiento agudo en contra de los emigrantes. Tenemos un sentimiento agudo en la sociedad. Y bueno, recientemente hubo un tiroteo en Nueva York y como tú bien sabes, fue motivado por aspectos raciales. Hemos visto también que en el pasado declararon en Estados Unidos una guerra comercial en contra de China. Eso influye en las personas, comunidades blancas que son supremacistas, a que tengan una diferente percepción sobre esos grupos emigrantes. Y dentro de esta rabia, digamos, hacia quienes son ajenos al nacimiento dentro de los Estados Unidos, ante el color de los Estados Unidos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los latinos? ¿Dónde queda este grupo minoritario que también ha sentido bastantes golpes, sobre todo en la era Trump? Bueno, mira, el grupo latinoamericano sigue siendo el más afectado. Inclusive más afectado que los propios afroamericanos. Ahorita el sentimiento de xenofobia está principalmente en contra de asiáticos y en contra de latinoamericanos. Y es la realidad y es la verdad. Y creo tristemente que este mensaje político va a seguir trabajando, que este mensaje político basado en la xenofobia y en la desigualdad étnica y racial va a imperar por las próximas elecciones. Y es donde nosotros necesitamos crear concientización acerca de la información que circula en las redes sociales y en el Internet, porque recordemos que de ahí vienen todos estos movimientos de xenofobia y que en personas que tienen problemas de salud mental, pues toman las armas, como lo que pasó en Nueva York, porque son poblaciones inestables emocionalmente, con acceso a armas y bueno, desata en una masacre, en un tiroteo y es donde las cosas se ponen complicadas. Cuando me habla de las elecciones, ¿quiere decir que con Biden tampoco va a cambiar esta situación? Porque para muchos era la esperanza, sobre todo en el caso de los migrantes latinoamericanos, que veían que iban a tener la puerta abierta para entrar a los Estados Unidos, que iban a tener un mejor trato, trabajo y hasta beneficios sociales. Bueno, mira, tristemente diciéndolo, y creo que el conflicto actual entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, bueno,
nos está diciendo que el mensaje de xenofobia o de rusofobia está presente. Tristemente, si algún candidato se enfoca en un grupo étnico, ya sea latinoamericano, ya sean los asiáticos, hay otro grupo étnico que se enfoca en los rusos o en las personas de Europa del Este. Y tristemente el mensaje étnico, y considero que ese va a ser el mayor problema de este siglo. ¿Cómo vamos a poder tener diversidad en una democracia donde está compuesta de diferentes grupos étnicos sin caer en la xenofobia, sin caer en el racismo y, bueno, sin caer en conductas antigubernamentales? Sigan aquí en Clave China para compartir un tema que conlleva distintas violencias y que se ha agudizado tras el inicio de la pandemia. Antes, un poco de música. Clave China. 在虚度后春夏，我照亮夜情一泡。你听钟声正在催，滴答滴答滴答滴答滴，鼻孔团圆月色好，风拂枝头如花烧。我叫钟声尽是催，滴答滴答滴答飘，陌生月色团圆好，我俩也有好春宵。虽然花朵已风萧，我俩且把相思了。浓情厚一度春宵，轻怜你哀悼。让那钟声轻轻催，滴答滴答滴答飘。浓情厚一度春宵，轻怜你哀悼。让那钟声轻轻催，滴答滴答滴答跳。Bueno, ya estamos de regreso. Concluimos con la entrevista del especialista en ciberseguridad, Israel Reyes, quien nos habla del racismo, tema que fue el eje de este programa. Sin duda alguna que si hablamos de futuro hablamos de niños y quiero citarle los siguientes números y es que fíjense que los datos muestran que en comparación con los niños blancos en los Estados Unidos, los menores de edad latinos, afroamericanos y nativoamericanos tienen 1.8 veces 2.4 veces y 4.5 veces más probabilidades de quedar huérfanos debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué opinas sobre este fenómeno cuando, para muchos analistas también, uno de los grandes problemas que tiene México los países latinoamericanos, pero que no se lo esperarían de los Estados Unidos, es la falta de equidad social y la falta de acceso universal al sistema de salud? Efectivamente, mira, tristemente estos números son correctos. La desigualdad social,
la inequidad social no solamente se refleja en la educación, pero también se refleja en la salud y en la justicia. Los grupos minoritarios, los grupos emigrantes, son los que tienen menos acceso a salud, a justicia y educación. Y por muchas variantes, también son los grupos que tienen más probabilidad de sufrir discriminación, ya sea en su trabajo, en su salario o inclusive en los lugares donde ellos viven. Y tristemente es una realidad. Es por eso que necesitamos crear políticas más conscientes basadas en democracias y basadas en igualdad. Todos los emigrantes aportan, pagan impuestos y aportan al desarrollo tecnológico, social de un país o de una sociedad. Pero tristemente, la política pública en este aspecto está fallando. Tenemos discriminación de salarios, tenemos discriminación de acceso a la salud y discriminación de acceso a la educación. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros hablamos de libertad, de derechos humanos, de defensa de la democracia, siempre se toma a Washington como el referente para esos temas? Bueno, sí, es una ironía. Las estadísticas, los números, nos dice que no todo es correcto. Son los números los que dicen eso. Y como te digo, los afroamericanos, los asiáticos, los latinoamericanos, de acuerdo a los últimos datos del census de Estados Unidos, son los que sufren discriminación en salario, discriminación en acceso a educación y discriminación en acceso a la salud. Y bueno, son los datos, lo dicen las estadísticas, y es triste porque Estados Unidos es un país basado en emigrantes, es un país que cree en la democracia, pero entre el dicho y el hecho hay un estrecho. Y hay veces que nuestras políticas públicas no van de acuerdo con la realidad y es donde se requiere y se necesita trabajar. Pero la política apunta que van a trabajar en eso porque si vuelvo a preguntas anteriores, pareciera, y es la opinión que se quiere hacer ver a nivel internacional, que a partir de Donald Trump o de la llamada era Trump empezó la supremacía blanca, empezaron nuevamente los ataques hacia quienes no fueran estadounidenses, en el caso de los afroamericanos, ya sabemos las consecuencias que ha traído en algunas de las ciudades, el caso de los latinoamericanos que han sido hasta maltratados en el verbo, en el discurso, pero que de este lado aún así lo siguen aplaudiendo cuando era presidente y parecieran olvidar lo que ocurrió. Bueno, y mira, voy a tener el atrevimiento de decir algo. Pienso yo que esto está lejos de mejorarse. Pienso yo que lo peor aún no llega y está por llegar. Y tristemente, el problema étnico va a ser uno de los problemas más importantes en este siglo. Y te voy a decir por qué. Porque hay muchos países que están forzados a que la gente tenga que emigrar en contra de su voluntad. Es a veces por faltas de oportunidad, es por hambre, es por contingencias del medio ambiente o por guerras civiles, como lo de Siria. Entonces, al haber un sentimiento antiemigrante, estos problemas étnicos se van a profundizar. Y hemos visto que esas emigraciones forzadas, como lo que pasa ahorita en Ucrania y en Rusia, se van a dar con más persistencia y con más constancia. Y por ende vamos a tener más problemas étnicos. ¿Podemos hablar de un detonante? ¿Qué o quién? Pues es difícil porque el mundo está entrando en un estatus sumamente complejo, en un estatus que pasamos de continuidad a descontinuidad. Vimos qué pasó en la primavera árabe, qué pasó en Siria, vimos todas esas olas de migrantes que llegaron a Europa y que están siendo discriminados porque tienen que competir por trabajo, por salud, por educación. Hemos visto la caravana migrante de Latinoamérica que va llegando a Estados Unidos y también sufren discriminación por los países que van pasando. Como te digo, el aspecto macroeconómico y el aspecto de esas migraciones forzadas debido al cambio climático, debido a los cambios de gobierno, que los gobiernos que son extremistas, está causando un detonante en ese problema social, étnico y racial. Y los supremacistas se van a amplificar. En Europa lo estamos viendo. Vimos también la rusofobia en unas partes de Ucrania en contra de los rusos. Hemos visto también
xenofobia por parte de los rusos en Ucrania, los ucranianos que vivían en Rusia. Estamos entrando en una etapa sumamente delicada, tanto de geopolítica como de cambio climático, que sin duda alguna tiene una correlación directa con la xenofobia, con la discriminación, con esos problemas étnicos. Pero doctor, usted habla de supremacía, habla de movimientos neonazis, pero ¿cómo entenderlo que este tipo de movimientos estén dentro de los Estados Unidos cuando se supone que ellos lucharon en la época de la Segunda Guerra Mundial justamente contra esas ideologías? Sí, bueno, es triste que pase esto porque son jóvenes que no vivieron los efectos de la Segunda Guerra Mundial y que tristemente a través de la desinformación y las teorías de conspiración que se dan en el Internet, estos grupos de supremacistas se forjan una visión muy diferente a lo que es la realidad. Y es aquí donde los líderes deben de controlar su mensaje político, porque esto puede llevar a cualquier país a un estado de ingobernabilidad o a una crisis nacional interna, porque los países tienen diferentes grupos étnicos y donde hay xenofobia, racismo, desigualdad del acceso a la salud, la educación y el trabajo, ahí va a haber problemas. Es sumamente importante recordar que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ese derecho y ese respeto debe de ser multilateral. Derecho a la cultura, al idioma, a la religión, para poder vivir en armonía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros para CGTN en español. Pues un saludo a toda tu audiencia de Asia, de Europa, de África, de Latinoamérica, y espero que esta entrevista sea de su agrado. En los Estados Unidos, la discriminación racial es una enfermedad presente en dicha sociedad, difícil de ser curada. Los nobles ideales y los derechos humanos practicados ampliamente por los Estados Unidos en el extranjero difieren grandemente con la situación en su país. De hecho, Estados Unidos nunca se ha dado cuenta plenamente de su proclamado ideal de derechos humanos, y algunos políticos simplemente han hecho más pronunciada la brecha entre este ideal y la realidad. El impacto negativo de esta grieta en la credibilidad y la imagen de Estados Unidos no se puede recuperar a corto plazo. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión. Clave China. Ya nos vamos, lamentablemente, pero antes quiero compartir otra de las denuncias que los Estados Unidos, en este caso a través de la NASA, volvió a hacer contra la República Popular China en esta carrera desenfrenada, toda vez que el país del norte ve comprometida su hegemonía. Ahora dicen que China quiere quedarse con la Luna, y también Rusia. Pero el país del norte no sabe que la Luna es de todos los que la miramos desde la superficie de la Tierra. La Luna es de los enamorados, los soñadores y los poetas. Pues bien, a través de su canciller, el país asiático rechazó semejante acusación por irresponsable. La cuestión es que China logró explorar el lado oscuro de la Luna y se propone en el 2035 compartir un centro espacial con Rusia. Además, en esa zona se ha descubierto agua que podría servir como combustible para las naves espaciales, algo que preocupa mucho a Estados Unidos. Bueno, así las cosas en este mundo. Los dejo hasta el próximo programa y los esperamos, como siempre, aquí en Clave China. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不压抑。
伤心。给我一个晚安，可以不可以？绯闻也没关系，我一样心甘情。给我一个晚安，可以不可以？绯闻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪出你的眼睛，你不答应，我也要向你请求，绝不灰心。从我闭上你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。给我一个晚安，可以不可以？绯闻也没关系，我一样心甘情。